Buenas, buenísimas, estamos acá en Mates y Dragones con Manuel Cabeza Rivarola y Tobias Culazo. Pueden buscarnos en Instagram como Mates y Dragones, Manuel Cabeza Rivarola y Tobias Culazo. Exactamente. Bueno, estamos en el episodio 6 de Mates y Dragones y hoy vamos a hablar de uno de los elementos base, uno de los elementos clave de toda campaña, de todo juego de rol, que es los personajes no jugadores, PNJ o PNC en inglés, no, NPC. Non-player character. Estos personajes son los juguetes del máster, con que juega el máster. Exactamente. En reglas generales, ¿qué son todos los PNJ? Todos los PNJ es cualquier personaje interpretado por el máster, que no interpretado por un jugador. Desde los extras que pasan al fondo mientras vos estás hablando con el herrero hasta el herrero, son todos PNJs o NPCs. Yo seguramente les diga más NPCs porque es por costumbre nomás, porque soy imperialista yankee. Pues sí, payo. Pero sí, todo personaje que no esté interpretado por el máster, técnicamente hasta los monstruos con los que se enfrentan los jugadores son NPCs. Pero no vamos a centrar en aquellos que uno crea pensando que van a interactuar socialmente con los jugadores de alguna forma u otra. Como los que estás esperando que vayan a tener una pelea, por lo general se les dicen monstruos, aunque en realidad son lo mismo. Sí. Uno se pone a pensar, pero bueno, para este episodio, porque hay mucho para decir sobre NPCs, vamos a hablar, me parece, no vamos a centrar en un tipo de NPC, Sí, por lo general. vamos a dejar de lado el villano jefe, que creemos que amerita un episodio para él solito. Vamos a dejar de lado también los NPC o PNJ enemigos. Claro, los que pones para pelear específicamente. Los que pones para pelear. Uh-huh. Y vamos a hablar de los aliados. Exactamente. Los aliados son todos aquellos personajes que no tengan malas intenciones para con los jugadores. Uh-huh. Que potencialmente van a ser un recurso para los jugadores, para buscar ayuda, otros recursos dentro del juego, ayuda en combate, lo que sea. Son gente que potencialmente les va a brindar alguna mano a los jugadores. Bueno, yo quiero hablar por ahí quizá de lo que más apuro da a la hora de masterear un poblado, Uh-huh. que es la necesidad, casi la pulsión te diría, de dotar de personalidad a cada uno de los PNJ que hay en el fucking pueblo. Exactamente, sos un máster que vio Critical Role y ve como el máster de esa hermosa partida le da personalidad a todos y cada uno de las personas con las que se encuentran. Gente, recuerden, los que juegan en ese juego son actores profesionales, si bien no están actuando per se, o sea, son gente que se dedica a eso, son escritores, se han dedicado al mundo del entretenimiento durante décadas y no solamente saben darle personalidad a los personajes no jugadores, sino que saben hacerlo entretenido. Claro. Y para ellos es parte del juego. Ese no va a ser el caso por lo general con las mesas que uno se encuentre. A veces un vendedor tiene que ser solamente un vendedor. Tiene que ser alguien que te da una planilla de cosas que tienen en el shop, vos tachás el oro de tu planilla y listo. No toda situación tiene que ser un diálogo dramático, metido, donde averiguás que el herrero, en realidad perdió a su padre en la guerra y que ahora está intentando levantar este negocio de la nada y te sabes sus traumas y el olor que tiene y dónde se bañó la mañana o dónde no se bañó la mañana. No hace falta hacer eso para cada persona. Porque además pasa algo que creo que pasa con todo. Si uno hace muy interesantes y con muchas cualidades a todos los personajes, si todos los personajes tienen un tic o todos los personajes tienen una malformación, de repente el personaje que vos quieras destacar no se va a destacar un carajo. Exactamente. Exactamente. Que todos sean especiales hace que nadie sea especial. Pues entonces, por ejemplo, si todos los personajes de un poblado, todos los vendedores, todos tienen esta historia, este trasfondo, todos hablan de manera distinta, yo cuando quiera poner uno que sí me interesa que investiguen, porque resulta que es un doppelganger que está en el cuerpo de este y que tiene a su familia secuestrada, no les va a generar. Pero de repente, si todos los personajes del pueblo no son situaciones roleables,
Y de repente se encuentra con uno que sí, que les habla y que tiene como un acento extraño para el lugar en el que está. Entonces genera como eso, bueno, pará, acá hay algo más. Este tipo es importante, por alguna razón. ¿Qué pasa, pregunto yo, cuando una situación que vos como máster no estás intentando que sea roleable, como eso, bueno, van a comprar pociones, bueno, hay esta poción y esta poción, y los jugadores intentan volverlo una situación roleable? Claro. Primero que nada, diría que si bien desarrollar cada personaje no jugador no es necesario y por lo general no es ni siquiera recomendable, aún así diría tener a mano a una pequeña lista de NPCs genéricos o NPCs que ya les hayas pensado toda una historia, toda una personalidad, los tics y las cicatrices. Pero que no se lo hayas dado a nadie. Exactamente, que todavía no le hayas puesto en el mundo, como si fueses, viste, ese juego de montañas rusas cuando agarraba a los invitados y los llevaba a otro lado. El Roller Coaster Tycoon. Ese, como si fuese ese juego. Claro. Entonces, el momento que el jugador dice, quiero dialogar con el alquimista, y vos no le habías dado a una persona alquimista, sacas este NPC de tu caja de herramientas, y de repente están hablando con ese personaje no jugador. Entonces está bueno como prepararse para lo inesperado. Claro. Y segundo, por más que no quieras que sea algo roleable, si el jugador sí está interesado, y yo diría, permitíselo, digamos, jugá con él, respóndele, porque en ese momento el jugador está buscando eso del juego, está buscando socializar. Por más que no sea una conversación, entre comillas, realmente importante, el hecho de socializar y el hecho de expresar su personaje a través del diálogo es importante. Sí, aparte, en definitiva el juego está hecho para entretener a los jugadores. Uh-huh. Y si los jugadores en ese momento tienen ganas de conversar con el chabón que le vende las pociones, uh-huh, bueno, ya está, hace eso entonces. Exactamente. Porque también va un poquito de esto que habíamos hablado en un momento de conversar con los jugadores, de qué tipo de juego queremos tener. Y hacer concesiones. De repente, sí, a mí como máster me interesa nada más que investigue en la campaña principal, que es sobre un druida que se cogió un oso y es un monstruo en base a eso. Te voy a robar esa idea, definitivamente te voy a robar esa idea. Pero por ahí los jugadores no quieren hacer eso, quieren charlar. Uno se pensó un personaje con toda una historia extremadamente interesante, noble, derrocado, y quiere expresar eso de una forma que no sea solamente blandir una espada. Así que creo que ese también es un rol fundamental que cumplen los NPCs, que no todo el mundo se da cuenta, sino que es ese rol que más que darle información o una ayuda a tus jugadores, les estás dando la oportunidad de que expresen una dimensión del rol que no se expresa necesariamente en otra parte del juego. Claro. Entonces por eso son importantes. Pero bien, NPCs como jugadores. Como jugadores, no, como aliados. Como aliades. Históricamente, bueno, siempre, inclusive aventuras oficiales fueron diseñadas de esta forma. Ya la gente lo toma como algo casi natural, el de diseñar un personaje no jugador, un PNJ, un NPC, para que ayude o asista al grupo de alguna forma. Esta ayuda puede ser literalmente poder, o sea, es algún tipo de guerrero poderoso, mago, lo que sea, que los ayude en combate, hasta proveerles información importante. Es algún tipo de espía que les da información sobre la corona para poder llevar a cabo una misión específica. Alguien que les da trabajo. El contratador, el herrero que les pide que rescaten a su hija. Todo tipo de roles que pueden cumplir estos NPCs aliados. Sí, hay una cosa que quizás sea problemática, te pregunto cómo la manejas. Porque incluso hay muchos chistes alrededor de el máster que quiere jugar y se crea un PNJ para batallar con sus jugadores. ¿Cómo es esa dimensión? ¿Cómo se maneja ese jugador para no hacerte un PNJ que sea mucho más poderoso que el resto? Y para que no quede como, pongo esto, total, yo como hago un poquito de metagaming. Bueno, mi personaje
sabe cosas que los otros jugadores Exactamente, no saben. sabe dónde están las trampas, sabe que se viene una emboscada, es el único que sobrevive el aliento del dragón, cosas así. Primero que nada, Para evitar eso tenés que evitar ser un pelotudo. exactamente, evita ser un pelotudo y evitar, o sea, si estás considerando poner un personaje, un NPC en el grupo que va a ser básicamente tu personaje, como si vos fueses otro jugador, no lo hagas, es una mala idea, no funciona, nunca va a ser una experiencia óptima de juego. Pero si estás poniendo un personaje que ayude al grupo en su aventura, en sus combates, en su exploración, hay varias cosas para tener en cuenta. Primero, puede ser útil poner un NPC bastante más poderoso que el nivel de poder de los personajes. Capaz lo haces porque querés que vean amenazas más peligrosas, pero teniendo la posibilidad de enfrentarlas. Capaz lo estás haciendo porque vas a matar dramáticamente a a este NPC, que supuestamente era más poderoso, entonces los jugadores lo ven morir y dicen, uff, la amenaza es real. Capaz es poderoso, pero no está dispuesto a ayudarlos por X motivo. Capaz está al mismo nivel de poder, o capaz los jugadores lo tienen que proteger. Están escoltando a alguien. Son. Hay un concepto que se llama los camisetas rojas Star Trek. de Star Trek, Ujú. que son personajes que aparecían exclusivamente para morir, Sí. para que se vea el riesgo real de algo. Exactamente. Y es muy válido en la campaña directamente hacer eso. O sea, llevar un personaje que capaz sea más incauto. Ujú. Suponete lo que hablábamos en algún momento sobre trampas, solo que se borró ese episodio. Sí. Pero supongamos que en lugar de poner un cadáver en la puerta, llevas un personaje que los está guiando y que cruza la puerta sin ningún problema y una flecha se le clava en el ojo y se muere. Exactamente. Entonces ya con ese personaje y su muerte les diste un montón de pautas de este personaje de que bueno, acá anden con cuidado. Mucho cuidado porque se pueden morir, gente. Sí, son usos narrativos y mecánicos de NPCs completamente legítimos, casi honrados por la historia de D&D. Pero sí, son todas herramientas extremadamente útiles. Lo importante para no caer en eso de poner a alguien que sea básicamente el jugador del máster, y para poder diseñarlos mejor inclusive, está bueno tener en claro cuál es el rol de ese NPC en tu historia, en tu grupo de jugadores. ¿Qué está ahí para hacer? Está ahí para ser protegido, está ahí para darles información a los jugadores, está ahí para ayudarlos y pelear por ellos, y diseñarlo con eso en mente. Está para ser protegido, bueno, es un NPC débil, las amenazas son muy grandes, lo tienen que proteger porque es la misión, quizás fueron a rescatarlo. ¿Es más poderoso de ellos? Bueno, ¿cómo es más poderoso que ellos? ¿Qué hace para demostrar ese nivel de poder? Todas esas son preguntas que uno contesta una vez que tiene el rol de su NPC en la historia bien claro. Claro. Y otro rol muy común, que me parece uno de los más complejos quizás a la hora de pensar, es el NPC que está para darles información al grupo. Es el NPC que es Gandalf que le dice a Frodo que el anillo es extremadamente maligno y lo tiene que ir a tirar. También Gandalf cuando están queriendo cruzar la montaña y le dice, che, no, me parece que deberíamos seguir adelante por tal motivo, o no, es el enano que dice que deberíamos pasar por Minas Tirith. Claro. Son todos esos NPC que están ahí para guiar un poco a los jugadores, para darles información o para darles datos que puede ser verdadero o puede ser falso. Eso me parece Claro. que es muy importante pensar en lo que se llama la fidelidad de la señal. ¿Pueden los jugadores confiar en lo que dice este NPC? Quizás no por ser traidor, quizás simplemente porque es tonto, literalmente tiene poca inteligencia, o quizás es porque él tiene información incorrecta por su perspectiva, Sí. por lo que sea. Bueno, hay algo clave en también como de los clichés de D&D que están buenos retomar siempre. Hay dos NPC que me parecen muy importantes, que uno es el querible Ujú. que muere Ujú. y por otro lado el insospechado traidor. Exactamente. Ese es como una clave que va a habilitar una aventura Ujú. muy interesante. Exactamente.
El plantar traidores es algo, no diría complejo, pero sí es algo que hay que hacer con cuidado. Pero un poco volviendo al tema de los aliados, yo creo que es importante esto de la fidelidad de la señal, que no sea perfecta, porque no querés que los jugadores sientan que ese NPC en realidad es el máster que lo puso para darles información. Claro. Porque muchas veces pasa que el NPC que está con el grupo, todos los jugadores siempre lo miran a preguntarle algo pensando que en realidad te lo están preguntando a vos como máster. Entonces esa fidelidad de señal, ese hecho que el NPC les dé información que no necesariamente sea correcta, quizá inclusive por accidente. Lo separa de vos. Exactamente. No soy yo el que le está dando la información, es este enano que puse con ustedes. Un ejemplo que para mí es muy importante, que aprendí de un video de internet, es un enano que estaba con el grupo, que los estaba ayudando, estaba peleando con ellos, era un guerrero, y que cada tanto el grupo le hacía preguntas y el enano daba su opinión. Los jugadores hasta ese momento creían o pensaban que todo lo que decía el enano era puramente confiable porque lo estaba diciendo yo el máster. Claro. Hasta que son emboscados, se encierran en una habitación y son emboscados por orcos que los esperan afuera a pelear. Son muchos orcos. Yo como máster no creo que vayan a ganar. Los jugadores están debatiendo si pelear contra los orcos o no y le preguntan al enano, como si me estuviesen preguntando a mí. Claro. Che, ¿qué deberíamos hacer? El enano, porque en mi mundo los enanos son bastante cliché, les dice, salgamos a pelear y les arranquemos la cabeza. Les arranquemos la cabeza de esos orcos. Y uno de los jugadores, por suerte, le preguntó al enano, ¿en serio crees que podemos ganar? Y el enano le contestó, qué mejor forma de morir que con una muerte honrable, que una hermosa batalla. Entonces los jugadores dijeron, pará. Este tipo me parece que va a decir lo mismo, no importa lo que le preguntemos. Es el enano, aún así tenemos que pensar nosotros cómo resolver este problema. Claro. Está bueno esto que planteas en el sentido de que los NPC o PNJ no están ahí para resolver los problemas. Exactamente. A veces sí, lo cual es una herramienta muy útil a veces, pero usada como el azafrán. Es poquito. Sí. Una pizca. Sí, hay que tener cuidado con otro concepto que capaz amerite un episodio de los pecados de rol, que es el Deus Ex Machina. El usar los PNJ como solución mágica del máster a esto. Exactamente. Yo he cometido un error en una campaña en la que se encontraron con muchos NPCs extremadamente poderosos muy temprano, los cuales tenían mucha razón para ayudar al grupo. Entonces el grupo, en cualquier problema, mágicamente se comunicaban con uno de ellos, decían, che, vení, ayúdame, porque me están matando por tal cosa. Y la verdad, en ese momento no se me ocurrían buenas razones para cuál el NPC no lo haga. Entonces venía todo el tiempo a ayudar y básicamente chasqueaba los dedos y resolvía su problema. Lo cual es un problema, claro, dentro de la mesa, es un problema que yo creé, porque yo fui el que puse ese personaje poderoso y no pensé una razón por la cual no resolvería todos los problemas del grupo, lo cual debería haberlo hecho. Después de un par de sesiones, como que les seguí permitiendo poder comunicarse con ese tipo, porque se hicieron bastantes cosas para ganarse su confianza, hasta que llegó un punto que tuve que meter medio un Deus Ex Machina, un personaje misterioso que cortó la comunicación y no le podían pedir más ayuda a este personaje. Quedó medio improlijo, pero bueno, no me quedó otra. Sí, pero convengamos que una desprolijidad del máster para solucionar otra desprolijidad del máster, sí, es como menos por menos más. Exactamente. Quedó perfecto. Claro. No, pero bueno, y eso me parece que también está bueno llevar para hablar de aliados superpoderosos. Y todas las preguntas que por lo general surgen. ¿Por qué este mago superpoderoso que nos pide que vayamos a matar a estos goblins no lo hace él mismo? ¿Por qué no va él? ¿Por qué no va él? Eso me preguntaron en el último caso de un PNJ que les hablaba de un lugar que seguramente tenía un tesoro muy zarpado y la gente andaba comentando y se me escapó esa frase. La gente andaba buscando. Y sí, ¿por qué? ¿Y cómo sabemos que no lo saquaron ya otros? Exactamente. Y fue como tengo un informante. Pero bueno, y eso está bueno
hacerse todas esas preguntas antes, porque pueden llegar a respuestas sorprendentes. Capaz el mago no va a buscar porque en realidad no es tan poderoso como dice ser. Capaz es alguien disfrazado del mago que le está pidiendo esto. Capaz el mago no sabe con toda seguridad que este tesoro sigue en el lugar. Entonces, y les dice eso. La verdad no lo sé con toda seguridad, pero les doy oro para que lo vayan a buscar. Entonces los jugadores lo van a buscar ahora con la incertidumbre de no saber, che, capaz este objeto mágico que estamos buscando no está ahí. Todas estas preguntas, en vez de verlas como limitaciones a la narrativa, los vería como ganchos para seguir desarrollándolo. Preguntas que van a incógnitas, que están buenas responderlas porque capaz te dan respuestas que no esperabas. Claro, y aparte teniendo esas cosas en cuenta, llegás a crear un mundo y unas situaciones en las cuales los jugadores no dudan de los motivos. Exactamente. Hace no mucho en nuestra campaña, casi al principio, nos contrata para una misión una chabona que tenía a su disposición un mago remil poderoso y un montón de guerreros con las armas más poderosas del mundo. Y fue como... En un momento le preguntamos, ¿por qué no vamos? Porque no tengo ganas. Porque tengo pocas custodias y son mi custodia. Exactamente. Y mi modus operandi es contratar gente para que haga estos trabajos. Sí, creo también que siempre es un riesgo la forma que lo implemente, porque capaz, digamos, puede que haya una razón, pero capaz no la puedes comunicar bien. Puede que no la haya, no exista la razón. Porque si esta persona dice, tenés razón, llevo mi custodia a que lo hagan ellos mismos, bueno, te quedas sin aventura. Claro. Al final del día. Pero sí está bueno intentar responder todas estas preguntas. Típicas respuestas pueden ser, bueno, el mago es poderoso y él está ocupado en conflictos mucho más grandes que para los cuales tu personaje está preparado. Está bien, ustedes los contrata para ir al templo a buscar este objeto mágico, mientras él está cerrando un portal de diablos, porque no tiene tiempo, porque tiene, como una frase en inglés, peces más grandes para freír. Claro. Capaz, como dijiste, el NPC no manda a su super custodia porque es su custodia, está siempre con ella, y es... su familia siempre se manejó así, tradición. Porque algo que yo implementé desde muy temprano en mi campaña, que creo que lo hice muy bien, en una campaña en la cual se enfrentaban a muchos diablos, y de hecho hicieron enojar uno, cómo es que ese diablo poderoso no iba y directamente los mataba, porque existe la ley infernal, que es casi como una ley que no se sabe si es físicamente actúa sobre el mundo natural o es algo como un contrato firmado de los diablos que no pueden hacer ese tipo de cosas. Entonces al mismo tiempo darles herramientas a los jugadores para enfrentarse a este diablo, no con combate sino con democracia y burocracia como les encanta a los diablos. Todo ese tipo de cuestiones que, digamos, visto desde afuera todo es una excusa. Claro. Pero tiene que existir una excusa. Claro. Esa me parece que es mi postura. Bien. Hagamos, por ejemplo, si te parece bien, una lista de los PNJ aliados básicos. Los que hacen falta para toda aventura. Y qué características les podríamos dar. Como para darte un starter pack. Claro, exactamente. De PNJs que tenés que tener de tu lado. Bien. Alguien metido en la política, ya sea el alcalde, el rey, un miembro de la corte real, lo que sea. Jefe de policía. Exactamente. Con el cual capaz los jugadores nunca desarrollan un gran vínculo, pero si alguno de ellos alguna vez quiere explotar el lado político de tu mundo a través de sus habilidades sociales o lo que sea, ya tiene como este punto de entrada, este personaje que ya está metido en esa esfera. Claro. Creo que sí es importante los NPCs muy poderosos, porque suelen ser una buena herramienta como punto de referencia. El típico, vos no sos como yo, pero algún día lo serás. Claro, o yo que tengo todo este poder, necesito de vos. Exactamente. Que sos un pichi. Exactamente. ¿Por qué necesito de vos? ¿Por qué no puedo hacer otra cosa al respecto? Muchas preguntas que son divertidas para que los jugadores las contesten. ¿Quién más? Alguien
fuentes de información de aspectos de la campaña a los cuales los jugadores no tienen acceso. Sí. O quizás no sepan de antes. Nos tenemos que ir al bosque, entonces le vamos a preguntar a los que suelen cazar en el bosque qué podemos encontrar. Sí, siempre hay como algunos interesantes que pueden dar información, como vos decías, cruzada quizá, pero está bueno en los poblados que haya un profeta loco Ujú. o un borracho Exactamente. o alguien que capaz está diciendo algo que es la posta. Ujú. De hecho, por ahí los jugadores lo más probable es que piensen, este personaje está diciendo la posta, Ujú. y por ahí capaz que no, capaz Por ahí que capaz está que no. batiendo cualquiera. Exactamente. Otra por ahí clásica es alguien de las fuerzas de seguridad con el cual no hay buena onda, pero está todo legal. Exactamente. El sheriff de Nottingham. Claro, exactamente. ¿Qué están haciendo acá, rufianes? Ese me parece un muy buen arquetipo para explorar. Pero también creo que está bueno tener acceso o mostrar a alguien de la fuerza de seguridad, porque siempre está el jugador que se mete en problemas y se mete en la cárcel. Entonces ya tienen este NPC con el cual hablar para decir, che, ¿qué podemos hacer para sacarlo de la cárcel? Claro. Sí, eso siempre va a pasar, gente. En algún momento les va a pasar tarde o temprano. Prepárense para eso. ¿Para qué? ¿Para ir a la cárcel? Para ir a la cárcel. Pero sí, los NPCs pueden ser vistos como puntos de acceso a lugares de la campaña, a dimensiones de tu mundo, en las cuales no sabrías de qué otra forma ellos entrarían, volviendo a los NPC poderosos. Los NPC poderosos son los que les van a dar las misiones cuando los jugadores llegan a nivel 10, a nivel 11, y se están enfrentando a amenazas de otros planos, quizás, o super amenazas. Ese es el NPC que les dice: necesito su ayuda para matar al dragón, porque esta vez sí es una amenaza de nuestro nivel. Claro. Entonces, tener ese cuidado de quizás cuando estés planeando la campaña, de empezar a plantar ese tipo de NPCs. Claro, que ya exista. Que ya existan de antes, exactamente. Un poco ya yendo al lado más de, bueno, quiero este NPC en mi mundo, la interpretación, que me parece que es un aspecto clave para hablar de todo esto. Rápidamente, volviendo uno de los puntos que hablamos al principio, no toda situación tiene que ser una situación de rol, no todo tiene que ser una conversación actuada en la cual se muestren las motivaciones y el pasado de cada uno de los personajes. A veces el vendedor es solamente eso, un vendedor de pociones y nada más. A veces es un Excel con las cosas que tiene. Exactamente. Pero en contraposición a eso, creo que es muy importante tener NPCs vistosos en el mundo. NPCs con personalidades marcadas, NPCs que digan algo de tu mundo. Sobre todo, me parece, los que van a ver recurrentemente. Exactamente. El tabernero, el jefe de policía, toda esa gente que se la van a cruzar. Exactamente. Está bueno dotarlas de una personalidad, de una voz, de un gesto, de un aroma. Exactamente. Y antes de meternos tantos en eso, no es necesario ser actor, no es necesario pensar cómo cambiar la voz y la posición y qué diría mi personaje en toda y cada una de las situaciones. Hay mucha gente que lo hace con una narración explícita. Claro. El tabernero les da una mirada de enojo y vos sentís olor a alcohol en su aliento. Está claramente borracho. No hace falta que te hagas el borracho y hables medio y hagas el hipo y toda la gilada. Claro. Capaz, simplemente narrándolo es más que suficiente para comunicar eso a tus jugadores. Ahora bien, si le pones el plus de actuarlo un poquito, enriqueces un montón el juego, porque generalmente, en mi experiencia, los jugadores no se animan a actuar sus personajes hasta que el máster ya haya actuado mucho los PNJ. Exactamente. O sea, el máster tiene que como que abrir la cancha en el juego de la interpretación y de hecho bastante. Generalmente en una sesión, en una noche de juego, las primeras 2 horas está actuando solo el máster. Exactamente. Suele ser mi experiencia más común esa. La de sentir que me tengo que largar a quedar como un imbécil. Sí. Porque si no, no hay otra forma. Y a veces es verdad. Y yo creo que, digamos, puedo darle toda la justificación teórica que quieras, pero es divertido.
Es muy divertido hacer una vocecita, hacer del borracho, hacer del personaje idiota. No, y aparte de eso, hay una diversión muy clara en vos como máster y hay una satisfacción, hay algo muy grato cuando los jugadores se enamoran de tus personajes. Sí. Cuando quieren ir a hablar con ellos solamente para escuchar su voz, es como, Sí, yo tengo un muy buen recuerdo de un personaje de nuestra campaña que lamentablemente se fue con un personaje jugador que era Tori, que era una la daga. una daga que hablaba. La daga hablante, sí, exactamente. Y como que toda la party estaba muy encariñada con Tori. Y era como todo el tiempo, bueno, pará, hablemos con Tori. ¿Qué opina Tori de esto? Sí. Sí. Y como máster debe sentirse, o sea, se siente muy lindo eso. Sí, que caigan en vos todo el tiempo para ese nivel de entendimiento es muy satisfactorio. Y hay que arriesgarse a parecer a quedar como un imbécil. Hay que arriesgarse eso, ¿no? No hay otra. Da una experiencia, me parece, mucho más rica. Y si uno siente que quizás, que es relativamente común, el no sentir la suficiente creatividad, caigan en cliché, gente, roben. Sí, reciclen. Reciclen les gusta mucho y creen que pueden hacer la voz de Witcher. Háganlo. Sí, Rick. Rick. Claro, tengo algo pensado con algo parecido a Rick. Pero sí, caigan en los clichés, gente. Porque me parece que casi como una ventaja que tenemos los masters, casi como una trampa, es que jugar rol, estar sentado alrededor de la mesa y interpretar esto es algo tan visceral y algo tan personal que no te hace falta usar tantas herramientas para convencer a tus jugadores. Sí. Con hacer poco ya se lo están imaginando. Entonces, no hace falta ser un super actor para poder interpretar estos NPCs satisfactoriamente. Quiero nombrar, por una experiencia que tuve, un contra de esto que decíamos de no dotar a todos los PNJ de personalidad, que me pasó hace relativamente poco, que yo lo que había hecho fue, se cruzaron a 3 PNJ y los 3 tenían una personalidad distinta, muy marcada y muy chistosa. Y eso me llevó a que durante una hora estén buscando PNJs para preguntarles cosas y la historia no avanzaba. Claro. Y yo decía, pero ya váyanse a explorar. No, vamos a golpear la puerta de esta casa. De esta casa a ver qué A dicen. ver qué hace. Sí. Y fue como, bueno, me cabe. De hecho, vos me lo dijiste, te cabe por hacer PNJ tan divertido. Sí. Es un contra que la historia no avance. Sí, definitivamente. Cosa que... Bueno, es el momento para usar la elipsis, para decir, bueno, tocan la puerta, hablan con esa persona, no les dan nueva información, ¿qué hacen ahora? Claro. Punto. Cortar un poco la bocha explícitamente es una herramienta muy útil. Pero sí, los NPCs pueden ser vistos como herramientas. Un NPC con personalidad que se haya dado por el mundo es una herramienta que le dice a los jugadores, les da información sobre tu mundo. ¿Qué hizo que esta persona sea de la forma que es? Ustedes ven cuando dan vuelta por Eros, en el mundo en el reino de los humanos, ven mucha gente con cicatrices, porque hace 25 años hubo una guerra. Claro. Entonces, algo de los NPCs de mi mundo que uso para dar información sobre el mismo mundo. Pero sí, eso por ahora es todo lo que tengo para decir de NPCs. Perfecto, bueno. Entonces hasta acá, NPCs aliados. NPCs Tenemos aliados. Mucho para decir de otros NPCs. Exactamente, los villanos van a tener su propio capítulo. Esto ha sido el episodio número 6 de Mates y Dragones. El primero con mate. El primero con mate. Estamos acá con Manuel Cabeza Rivarola, yo soy Tobías Culazo. Nos pueden buscar en Instagram. Sobre todo, por favor, pónganle seguir al Instagram de Mates y Dragones. Y mándenos ahí en Instagram cuáles son sus PNC, sus PNJ favoritos. Es muy bueno, cuáles sí. usan siempre. Uh-huh. Cuéntenos sus experiencias y el moco más grande que se hayan echado con un PNJ también. ¿Cuál es tu NPC favorito de tu campaña? Ay. ¿Tenés alguno? Sí, tengo uno. O más aún, de toda la historia, que vos hayas interpretado.
Ah, bueno, sí. Sí, mi PNC favorito fue un chabón que acompañó un tiempo a una party. Lo hemos hablado hace poquito, que era era un divino el chabón, era como un Han Solo, era un príncipe encantador Claro. que la tenía reatada y que cayó muy bananamente a querer levantarse a todas las minitas del grupo, según su perspectiva, y a demostrar que era el más capo con los otros, pero Claro. siempre buena leche. Claro. Y había uno que era un guerrero, por ejemplo, y que el chabón tenía como tuvo mucha suerte en sus tiradas, Faugen se llamaba. Tuvo mucha suerte, entonces el chabón siempre llegaba a rematar a los monstruos en su turno. Muy frustrante para los demás. Sí, y entonces siempre se les acercaba y les palmeaba el hombro y le decía, che, bien, le hiciste bastante daño, no me costó nada rematarlo porque hiciste un trabajo enorme. Claro. Como el que abre la lata y dice, vos la aflojaste. Exactamente. Pues claro, buena onda, digamos. Sí, es una falsa modestia muy divertida. Ahí va. Y de la campaña actual el que más me gusta es un chabón con el cual no han hablado casi nada, que es un tipo que está en la estación de policía del lugar, como en la alcaldía, en la mesa de entrada, y que no duerme hace meses, y que está detonado y que no entiende nada, y que siempre que se lo cruce el chabón está con cara de... ¿Cuál es tu PNJ favorito de toda la historia? Lo estuve pensando y tendría que decir que lo han visto ustedes, no sus personajes, pero sí sus jugadores. Malebranche, un diablo que suelo interpretar, que suele ser el que le da contratos a la gente para que firme bien diabólicos, con el que hizo contrato Gurdjieff. Bien. Sí. En las otras campañas que he mastereado tuvo una presencia mucho más prominente, y meterme en esa mente de diablo burocrático, me encanta. Me encanta, porque nunca miente. Claro. Él es un diablo que nunca miente y siempre te tiene agarrado los huevos, y eso me divierte mucho, ese concepto del infierno. Claro. Y de nuestra campaña igualmente, la daga Tori es muy buen personaje. Y el mediano también me encantó. Jasper, sí. Los dos son pequeños e impotentes. Sí. Sí, tendré que decir Tori o Jasper. Creo que está empatado por unos dos. Sí, de hecho son como son muy parecidos. Son muy parecidos. Tienen una personalidad muy similar, que son un personaje pequeño, con mucha malicia, si se quiere. Tori no mostraba tanta malicia. Pero sí planteaba esto de los matemos cierto. ahora. Sí. Es verdad. Y Jasper también, como de decir, bueno, la solución rápida, matémoslo. Exacto. Y son gente que vivió sola mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo. Sí. Bueno, ahora sí, escríbanos ahí y mándenos cualquier pregunta sobre cualquier tema. Vamos a tratar de contestarla en algún apéndice. A continuación de este episodio hay un apéndice con un par de preguntas de la audiencia. Y les recomendamos fuerte un podcast que hacemos con Cabeza, que se llama El Sistema Digestivo, que no tiene casi un pedo que ver con esto, sino que es un podcast de delirio y cagarnos de risa. Exactamente. Y divertirnos un montón. Diarrea verbal. Diarrea verbal. Muy buena definición. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo la semana que viene. Chao, Cabeza. Nos vemos.